Buenos días, hermanas. Hoy lunes 25 de mayo vamos a continuar con nuestra serie La victoria que ha vencido al mundo. Y el tema de hoy es los ojos espirituales. El tema número 4. Y la cita bíblica es 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Y dice así: Así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Estos versículos están escritos en la carta a los Corintios y los escribió Pablo, sabemos ya eso, y nos habla del por qué. ¿Por qué tenemos esa confianza? ¿Por qué andamos conforme a la voluntad de Dios, aquí andando en el cuerpo y con el anhelo de estar en la presencia de Dios físicamente? Pues encontramos extrañamente algo marcado que tanto los que hicieron la separación de los versículos como el mismo Pablo quisieron resaltar dentro de estos 3 versículos, que fue el versículo 7, que dice: por fe andamos y no por vista. Y les decía que el tema se titula Los ojos espirituales. Y dentro de esta serie que hemos estado llevando, La victoria que vence al mundo, que precisamente es la fe, pero hemos querido adentrarnos en lo que es la verdadera fe, no hacer una distinción entre lo que es esa fe con la fe fingida, con la fe falsa o con la ausencia de la fe, aunque se crea que haya fe. Y aquí nos dice Pablo muy claramente que la vida de un hijo de Dios está basada en andar por fe y no por lo que se ve. Porque si nuestra vida cristiana estuviera siendo guiada por lo que vemos, realmente sería muy triste, muy miserable la forma en la que nos estaríamos guiando. Porque alrededor de nosotros solamente vemos desgracia, vemos problemas, desesperanza y enfermedades, escasez, muerte, y vemos muchas cosas en las cuales no podemos basar nuestra fe. Y aquí nos está diciendo que nosotros nos guiamos, pero no por una vista física, por lo que nosotros vemos, sino que nos guiamos por esos ojos espirituales que Dios nos ha regalado. Poco a poco iremos estudiando acerca de esta fe tan hermosa, pero algo que también el Señor nos enseña es que esta fe ha sido también un regalo de Dios. Así que el caminar de un verdadero hijo de Dios es conforme a ese regalo que Dios nos ha dado. Leamos otra vez el versículo 6. Dice: así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Y él escribe esto, yo sé que mientras que estoy aquí, obvio que no estoy en la presencia del Señor hablando espiritualmente, hablando no de los momentos que tenemos para orar, porque ahí Dios nos regala esos momentos para estar cerca de Él, sino más bien se requiere ya a estar ya uno totalmente en cuerpo, hablo de un cuerpo espiritual, con el Señor. Dice: no, yo sé que mientras esté aquí en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Por eso viene esta pausa o este paréntesis que Él hizo tan importante, porque sé que no estoy en el Señor físicamente, sino que estoy ausente. Necesito andar por fe. Porque, en otras palabras, no estoy mirando lo que los ángeles ven, por ejemplo. Dice, ¿se acuerdan cuando estudiamos acerca de los querubines? De estos 4 seres vivientes que están cerca del trono de Dios, ¿no? Y vimos cómo cubren sus rostros, cubren sus pies, porque ellos están cerca de la gloria de Dios. Ellos no necesitan tener fe,
porque ellos ven a Dios. Cubren sus rostros precisamente porque ellos mismos dicen que no son dignos de ver a Dios. Pero nosotros no podemos, o sea, ¿quién podría decir cómo es Dios? ¿Quién podría decir que habla a Dios y cuando está orando ve a Dios? Sentimos la presencia de Dios y el Señor en su gran misericordia, a través de la revelación de su palabra, nos deja estar muy cerquita de Él, muy cerquita, y como lo estudiamos también en aquel devocional, esa confianza que tenemos en Dios es porque sabemos que estamos entre sus dos hombros, que podemos reclinar nuestra cabeza en su pecho. Eso es algo en sentido figurado, podemos recargar nuestra cabeza en su pecho y escuchar el latir de su corazón, que nos está diciendo que nos ama, que nos está diciendo que le echemos ganas, que no nos va a dejar solos, que estará con nosotros todos los días, sin importar lo que pasemos. Sabemos que podemos hacer eso, pero efectivamente nuestros ojos físicos no pueden mirarlo, ni nuestras manos pueden tocarlo. Por eso dice aquí muy claramente, por fe andamos y no por vista. Y no necesitamos hacernos alguna escultura o hacernos algún dibujo o tener como fotografías de Dios, porque yo me pregunto, ¿qué fotografía podría reflejar la gloria de Dios, no? ¿O qué escultura nos podría quedar semejante a Dios? Esto es aberrante. No hay imagen que se le parezca a Dios. Dios es tan grande que ninguna escultura y ninguna imagen podría compararse a Él. Así que no necesitamos ver algo para andar con Dios. Lo que necesitamos para andar con Dios es la fe. Eso es lo que necesitamos. Leo el versículo 8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y arriba nos dice que como estamos ausentes del Señor no podemos verle. Y necesitamos la vista espiritual, nos dice el versículo 7, para poder andar conforme a la fe. Y el versículo 8 nos dice que anhelamos realmente verlo ya. Entre que llegamos a ese momento, debemos de vivir conforme a esos ojos espirituales que Dios nos ha regalado. Pero esos ojos espirituales son solamente un regalo para los hijos de Dios. No todos lo tienen. Tristemente, hay mucha gente que está ciega, que puede tener tantas bendiciones delante de su camino, delante de ellos, enfrente de sus narizotas, y no lo ven. Gente que insiste en negar a Dios. Pero es precisamente por eso, porque tienen ojos físicos, pero no tienen ojos espirituales. Y la Biblia nos habla de otro ejemplo. Ahí en Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y estos versículos nos hablan de la fe de Moisés. Si ustedes leen todo Hebreos 11, pues hay muchos personajes de los cuales nos habla el autor de Hebreos y nos está poniendo de ejemplo la fe de cada una de estas personas. Y en el versículo 27, el ejemplo que nos está poniendo es el ejemplo de Moisés. Y nos dice que él, por la fe, por esos ojos espirituales que Dios le regaló, él dejó Egipto, él dejó el mundo, él dejó el pecado, no temiendo la ira del rey. Aquí se habla literalmente del faraón. Recuerden que él literalmente dejó Egipto, ¿no? Entonces él deja Egipto no temiendo la ira del faraón o del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí nos está diciendo claramente, ¿qué es lo que te da el poder para salir de todo ese mundo de pecado?
o de aquello que te da tanto miedo, porque dice aquí que Moisés no le tenía miedo al faraón. El faraón era un hombre poderoso. Y Moisés, que tenía, hablando de armas o hablando de estrategia militar, no tenía nada. Pero Moisés tenía algo más poderoso que todo eso, la presencia de Dios en su vida. Así que por los ojos espirituales que Dios le regaló, él no tuvo miedo. El temor no lo hizo regresar, o el temor no lo hizo desistir o tirar la toalla. Al contrario, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y otra vez hablamos de esos ojos espirituales. Una vez más, hay ojos espirituales que nos ayudan a ver al invisible, y ese invisible es Dios, porque estos ojos carnales no pueden ver a Dios. El mismo Isaías decía, ay de mí, soy muerto, porque he visto a Dios. Y él reconocía que esos ojos carnales no eran capaces de ver a Dios, pero por alguna razón el Señor le había permitido verlo físicamente. Pero la verdad es algo que casi no pasa. Esto el Señor lo permitió en algunos hombres antes, en los tiempos antiguos, para que ellos vieran estas revelaciones, como el apóstol Juan, que estamos estudiando Apocalipsis, y él pudo mirar al Cordero, al Padre, al mismo Espíritu en forma de lámparas de fuego, y pudo ver el trono de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios tenía un propósito para todo esto. Pero en general, el Señor quiere que vivamos por fe. Y aparte, el Señor ha sellado la profecía. El Señor ha terminado de escribir su palabra. Entonces no habría razón para que estuviéramos viendo esto, si no es que ya estamos en la presencia del Señor. Así que lo que necesitamos son esos ojos espirituales que nos sostengan, esos ojos espirituales que nos sostienen, como si estuviéramos viendo al que no podemos ver, sin tener miedo a nada y dejando todo lo que queda atrás. Como se los decía, la verdadera fe es una fe que no retrocede. La verdadera fe es una fe que no tiene pendientes. Y esa fe de la que estamos estudiando, la que nos hace más que vencedores, es aquella que se sostiene como viendo al invisible. Por eso, gloria a Dios por esos ojos espirituales que Dios nos ha regalado. Pidámosle a Dios que nos sostenga y que nuestros ojos espirituales puedan ver la obra de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.